Mi nombre es Vanessa Chambers y soy diseñadora gráfica que se hizo independiente a los 26. Tengo mi propia casa, una herencia que llegó demasiado pronto gracias a un accidente automovilístico que me quitó a mis padres cuando era adolescente. Está en un vecindario decente donde las aceras me siento demasiado limpio y las sombras siempre son nítidas. El concreto. Mi vida es bastante tranquila. Yo y mi tableta gráfica contra el mundo, pero es cómoda y he trabajado duro para construirla. Daniel llegó a mi vida como un error espontáneo. Un sistema que por lo demás funcionaba sin problemas lo conocí en su bestiario donde el aroma rústico de las hierbas se mezclaba con las de los comensales. Él era un artista culinario y encontré su creatividad refrescante. Era como si él pintara sabores mientras yo me ocupaba de las imágenes. Nos conectamos rápidamente y pronto esas conexiones llevaron a algo más. No optamos por la típica locura de boda, sino que firmamos algunos papeles en una oficina y lo llamamos una asociación. Funcionó bien hasta que Daniel tomó una decisión que cambió todo una noche, dijo. Su familia tuvo que mudarse con nosotros los 4, no era una pregunta más bien como una declaración mal redactada de un hecho no deseado, simplemente perdieron su casa por una mala inversión o algo, los detalles estaban confusos y necesitaban un lugar. Dormir, mostraron. Con sus vidas en maletas y bolsos listos para instalarse desde el primer día el lugar ya no se sentía como mío donde solía disfrutar del silencio ahora había voces desconocidas resonando en las paredes donde trabajaba en paz a veces tarde la noche me interrumpieron con preguntas sobre dónde estaban las cosas o qué. Para cenar. Los padres y hermanos de Daniel se hicieron cargo de sentirse también un poco como en casa. Si me preguntas, dejaban los platos sucios en el fregadero y lavaban en la lavadora más tiempo del necesario. Y cada vez que intentaba hablar con Daniel al respecto, él ignoraba mis preocupaciones, decía que todo era temporal y ya resolverían algo, pero las semanas se convirtieron en meses y lo temporal comenzó a parecer una broma de mal gusto. Tenía una creciente sensación de ser un outsider. En mi propia casa y la irritación que esto generó en mí fue a fuego lento. La familia de Daniel comenzó a hacer comentarios insinuando que como me estaba tan bien y no tenía una hipoteca que pagar, podía permitirles quedarse y tenía que hacer algo al respecto. Pero lo que no creo es que alguna vez me haya sentido tan indeciso y atrapado en este mismo momento, sin embargo, había una parte de mí, una parte silenciosamente hirviendo que sabía que esto era injusto y que era de recuperar mi vida de alguna manera. Era hora de empezar a hacer planes no solo para cambiar las cerraduras sino para cambiar toda mi situación. No pasó mucho tiempo antes de que la incomodidad inicial se convirtiera en una alteración total. Los familiares de Daniel, con su falta de límites, habían convertido mi ordenada casa en algo. Era como si mi espacio hubiera sido secuestrado y con ello mi tranquilidad. No soy del tipo confrontativo. Prefiero resolver los problemas con discusiones tranquilas que a gritos, pero eso no estaba funcionando aquí. La familia de Daniel vio la casa My Sanctuary como un hotel sin factura. Sus padres se apoderaban de la sala de estar todas noches viendo programas de televisión como si hubieran descubierto Netflix por primera vez y no era solo una cuestión de espacio. De alguna manera esperaban que yo pagara por su nuevo hábito de entretenimiento añadiendo canales premium sin siquiera preguntar. Mientras tanto su hermana se había acostumbrado a traer amigos a todas horas convirtiendo la cocina en su de reunión personal. El hermano menor trataba el lugar como un gimnasio dejando pesas y equipo de ejercicio por todas partes. Me encanta mi tiempo de inactividad tranquilo el espacio para perderme en mis diseños, pero con ellos alrededor el silencio fue lo último que obtuve. Daniel no fue de mucha ayuda, había prometido hablar con ellos, pero salió nada, siempre estaban buscando trabajo o estoy estresado por encontrar un nuevo lugar, pero no había señales de buscar trabajo o buscar casa, solo mucho descanso y dejar desorden para que yo limpiara. Empecé a sentirme como un extra en la historia de mi vida una vez cuando me atreví a desafiar a Daniel. Hermana sobre mi oficina en casa mientras yo tenía una fecha límite. Ella tuvo la audacia de reírse. No puedes echarnos, dijo que la familia se mantiene unida. Estaba claro que no tenían intención de dejar frustraciones acumuladas como los platos sin lavar que habían dejarlo en el fregadero. Peor aún, había una nueva tensión subyacente, un cambio en
Forma en que Daniel y su familia me veían. Podía escucharlo en sus conversaciones en voz baja. Se lanzaron las palabras free ride y easy living, estaban tratando de jugar la carta de la culpa, tratando de hacerme sentir responsable de su comodidad. La preocupación surgió en el fondo de mi mente, lo que comenzó como un inconveniente estaba convirtiendo rápidamente en un punto muerto. Tuve que trazar la línea en algún lugar y me di cuenta una noche tras otro día caminando de puntillas alrededor de mis supuestos invitados. No solo se trataba de reclamar mi espacio, se trataba de defender mi propio valor. Fue entonces cuando la semilla de mi plan echó raíces. Se estaba agotando, pero eso no fue nada comparado con la sorpresa que sentí cuando abrí el último extracto de mi tarjeta de crédito allí, línea tras línea. Las líneas eran cargos que no reconocí. Artículos de lujo. Comidas diarias para llevar. Suscripciones a servicios. Nunca había oído hablar de ello. Lo sentí como un golpe físico. Es un testimonio de la falta de respeto de Daniel y su familia. Llamé a la compañía de tarjetas de crédito y lo que hicieron. Lo siguiente que me dijo fue el punto de inflexión. Daniel había agregado a su familia como usuarios autorizados sin decirme que habían estado robando tarjetas vinculadas a mi cuenta viviendo con mí. Enfrenté a Daniel al respecto cuando llegó a casa esa noche. Su explicación era estresado por el dinero, así que pensé en ayudarte. Lo estás haciendo bien y mi familia necesitaba algo de apoyo. ¿Qué palabra usar cuando estás saboteando financieramente a alguien? Él no lo entendió o no quiso hacerlo de ninguna manera. Su defensa no tenía. Él estaba justificando sus acciones como si tuvieran derecho a mis ganancias y eso era algo que no podía dejar pasar. Mientras me iba a la cama esa noche sus palabras se repitieron en mi cabeza: apoyo, derecho familiar. La verdad era fuerte y clara: esto no se trataba de apoyo familiar, se trataba de control. Daniel y familiares estaban tratando de anclarse en mi vida usando la culpa y la dependencia financiera, y la peor parte fue que por un momento sentí la atracción de esa culpa, pero yacía allí en la oscuridad mirando el techo. Me hice una promesa: esta era mi vida, mi casa y mi sustento ganado con tanto esfuerzo. Nadie ni su familia tenían derecho a reclamarlo como suyo. Ya no se trataba solo de sacarlos, se trataba de arreglar las cosas. Cierto, necesitaba poner fin a esta invasión y asegurarme de que nada como esto volviera a suceder, y para que eso sucediera, Daniel y su familia tenían que salir no solo de mi casa sino también mi vida. Cada día que pasaba, la casa se sentía menos como un hogar y más como un escenario para el drama familiar de Daniel. Pero lo realmente sorprendente fue descubrir que estaban abusando de mi confianza financieramente. El fiasco de la tarjeta de crédito me abrió los ojos y supe que no podía dejar que esto siguiera. Era hora de volver. Mi casa en orden figurativa y literalmente. Mi corazón latía con fuerza solo de pensar en la confrontación, pero se trataba de reclamar lo que era mío. Esperé a que Daniel regresara del trabajo ensayando las palabras en mi cabeza una y otra vez. Cuando finalmente entró por la puerta todo casual. ¿Cómo? Él fuera el dueño del lugar. Estaba listo. Tenemos que hablar, dije, yendo al grano. Soy yo o tu familia, ya no pueden quedarse aquí. La reacción de Daniel fue una mezcla de sorpresa y molestia. Lo que te ha pasado, no están haciendo nada. Daño, simplemente estamos pasando por un momento difícil, pero no me movería. No más excusas, tienen hasta el final de la semana o soy yo quien se va. Había fuego en mi voz, algo que ni siquiera sabía que lo había poseído. Tampoco era una amenaza vacía. Ya había comenzado a buscar un nuevo lugar donde pudiera trabajar y vivir en paz sin invitados no deseados que pusieran mi mundo arriba. Daniel trató de discutir citando lazos familiares y responsabilidad, pero yo sabía que no era así. Ahora sus palabras eran solo otra forma de manipulación y ya no estaba cayendo en eso. La conversación no terminó con una resolución, solo un silencio espeso que colgaba entre nosotros. Daniel se retiró con su familia y pude escuchar sus bajos mientras discutían con este nuevo desarrollo. Había terminado de ser un presa fácil, la línea estaba trazada y mientras empacaba una pequeña bolsa esa noche, mi determinación solo se hizo más fuerte. Si no salían antes de la fecha límite, yo sería quien me iría a la mañana siguiente. Dejé temprano a Daniel y sus familiares. Sus pensamientos, la casa se sentía como un campo de batalla, pero ya no estaba a la defensiva.
estaba tomando el mando y que me condenen si dejo que alguien más dicte los términos de mi vida esa noche. En lugar de eso, regresé, encontré refugio en la casa de mi tío, otro refugio seguro muy parecido a que solía ser mi casa cuando me instalé en la habitación de invitados. Sentí una sensación de calma sobrenatural. Este fue el primer paso para reconstruir mi vida en mis términos y no había volver atrás, inclinar la balanza. Quedarme en casa de mi tío me dio el respiro que necesitaba para pensar y planificar mis próximos pasos. Medida que pasaba la semana pensé en la casa. Mi santuario ahora era un lugar extraño lleno de tensiones aún más extrañas. Conocía a Daniel y la familia todavía estaba allí, pero el silencio de su rincón me puso nervioso. Me di cuenta de que Daniel no haría ningún compromiso. Tuve que mantenerme firme. Mi abogado, la situación, estaba listo para ayudar a desenredar el desastre en el que se había convertido mi vida. Comenzamos con el tarjetas de crédito canceladas y cortadas en cada una de las ataduras que me unían a esta predicción no deseada. Después de eso nos mudamos a la casa. No tenía intención de perderla en una situación. Nunca. De acuerdo con que mi abogado preparó los avisos de desalojo y yo los firmé con mano firme. Si Daniel y su familia no se marchaban voluntariamente, la ley me ayudaría a reclamar mi propiedad. A pesar de mis intentos de permanecer distante, era difícil no sentir una ira latente por la traición de Daniel. Una vez que pensé teníamos algo especial ahora, sabía mejor que sus acciones hablaban de oportunismo, no de amor, y las mías serían una respuesta de necesaria finalidad. La semana pasó e hice mis cálculos. Una vez que Daniel y su familia no tendrían sus mimados estilos de vida financiados por mi arduo trabajo, ellos había abusado de mi confianza, de finanzas y de mi paciencia, y ahora me esperaban las consecuencias. También había estado en contacto con las compañías de servicios públicos para informarles que los servicios en la casa se suspenderían. Las facturas estaban todas a mi nombre. Después de todo, pronto se enteraron de que el viaje gratis estaba llegando a un final abrupto. Me dio claridad, pero no hizo que la próxima confrontación fuera menos desalentadora cuando mi teléfono vibró con el nombre de Daniel. Lo ignoré esta vez. Él necesitaría escuchar lo que tenía que decir a través de un medio oficial. Canales, cualquier conexión personal que pudiéramos haber tenido fue oficialmente cortada y mientras me preparaba para enviarlos de desalojo no pude evitar sentir una punzada de victoria. Ya no era el socio pasivo en este CAD. El poder estaba cambiando y estaba inclinando la balanza. La balanza estaba a mi favor. El cambio fue palpable incluso desde la distancia cuando mi tío dio la bienvenida a casa, la casa donde una vez albergué sueños. Ahora alzaba como un campo de batalla y había disparado el salvo inicial con mi retiro silencioso y los avisos de desalojo enviados cada vez que mi teléfono se encendía. Con el nombre de Daniel, una ola de emociones encontradas se apoderó de mí, pero mantuve mi determinación y lo dirigí a mi abogado. Hubo un extraño alivio esas confrontaciones directas, sabiendo que ahora se interponían barreras legales fortificadas entre nosotros sin mí para templar el hogar. Los familiares de Daniel comenzaron a sentir las consecuencias prácticas de sus elecciones. Los grifos se secaron, las luces se apagaron y el calor disminuyó mientras los servicios públicos se desconectaban sistemáticamente. La fortaleza que habían requisado se estaba. Mi abogado transmitió actualizaciones con un destacamento profesional que envidiaba. Daniel había estado tratando frenéticamente de negociar para restaurar lo que habían perdido, pero la verdad estaba allí para que él viera. La casa y todas sus comodidades nunca fueron suyas para controlarlas o negociar con ellas. La verdad también se dio cuenta de que su familia no. Los lujos fáciles y sin mí para manipular la vida de repente se volvió menos cómoda. La simpatía y segundas oportunidades fueron tragadas por el silencio del teléfono con el que intentaron comunicarse conmigo. En cada actualización de mi abogado fue una afirmación de mis fuerzas recuperadas. La vista de la familia de Daniel empacando sus pertenencias, saliendo. La casa que brevemente afirmaron como propia. La reivindicación por la que había estado luchando Daniel permaneció hasta el final, terco o tal vez sin idea del hecho de que su capacidad para quedarse nunca dependió de él. Finalmente un hombre derrotado dejó las llaves en el mostrador de la cocina, el escenario de tantas reuniones familiares ahora. Silencioso, el último en abandonar el santuario invadido con la casa regresada a su estado legítimo,
silencio vacío esperando a que yo volviera a dar vida a sus habitaciones. Exhalé un profundo suspiro catártico, este capítulo de mi vida había llegado a su fin y mis acciones habían hablado más fuerte de lo que las promesas engañosas de jamás pudieron lograr. Mi regreso a la casa fue medido, cada paso fue deliberado mientras recuperaba el espacio que siempre fue mío. Había mucho que hacer para reorganizar, redecorar y eliminar los restos de la presencia de Daniel, pero fue una tarea que abordé con vigor. No se trataba solo de un espacio físico, se trataba de recuperar vida. El silencio de la casa era ensordecedor cuando entré por la puerta por primera vez desde que Daniel y su familia se fueron. Los espacios que una vez me parecieron asfixiantes ahora eran completamente míos otra vez. Era libre para reconstruirme, libre para empezar de nuevo, libre para ser solo Vanessa. El vacío fue a la vez alivio y un crudo recordatorio del pasado reciente. Mientras observaba las paredes en blanco y las superficies despejadas, pensé en cómo casi me había perdido en un intento de complacer a alguien más. Ahora cada habitación hacía eco de la promesa de un nuevo comienzo. Pasé mi primer fin de semana de regreso eliminando meticulosamente todos los rastros. Daniel y sus familiares. Planes para mi futura independencia. Durante la limpieza encontré artículos al azar que habían dejado detrás, un calcetín debajo de la cama, una taza en el armario. Cada descubrimiento fue arrojado sin sentimiento, estaba borrando sus huellas de mi vida una pieza a la vez, con el espacio físico volviendo a una pizarra en. Comencé a trabajar en mí también. La terrible experiencia me había cambiado, la traición me endureció. Me prometí a mí mismo que nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mi amabilidad. Sería más vigilante, más discernido. Mi trabajo avanzó rápidamente sin él. Estrés y caos de invitados no deseados. Mi creatividad floreció de nuevo. Renové mi cartera a nuevos clientes y observé cómo mi carrera independiente florecía. Precisamente lo que intentaron usar en mí contra mi éxito ahora era mi gracia salvadora. Dejé que mi abogado se encargara de la finalización de la disolución de nuestra sociedad. Daniel trató de luchar contra ello, pero no le quedaba terreno para defenderse. Observé desde una distancia mesurada. Nuestros vínculos legales se deshacían mientras yo encontraba consuelo en las cosas simples. Tardes tranquilas con un libro. Mañanas bebiendo café y bocetos bajo la luz del sol que entraba por las ventanas. Estaba reconstruyendo mi hogar y mi corazón pieza por pieza mientras me instalaba en mi vida recuperada. Me permití soñar nuevamente, sueños no de venganza, amargura sino de paz y nuevas oportunidades, y mientras estuve allí, no se sabía lo que me deparaba el futuro. Una cosa era segura, era mía para darle forma a mi gusto. Las semanas se convirtieron en meses desde que recuperé mi casa y con cada nuevo día tenía más confianza en la soledad que una vez había. Que la ausencia de Daniel podría haber traído estaba más bien lleno de un renovado sentido de propósito. A menudo caminaba por las habitaciones apreciando cómo el sol proyectaba nuevas sombras en la luz de la mañana, cómo el espacio se sentía completo solo conmigo en él, dándome cuenta de que lo que una vez había compartido de él ahora era enteramente mío. Me brindó una satisfacción única, mezclada con la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. Ya no sentí los dolores de las intrusiones del pasado, sino que me concentré en el futuro y las infinitas posibilidades que presentaba. Mi negocio estaba prosperando más que antes y con las fronteras de mi vida redefinidas, una nueva paz instaló sobre mí. Aprendí la importancia de establecer límites y comprender que la generosidad no equivale a la ingenuidad. Los acontecimientos con Daniel me habían enseñado estas lecciones, aunque difíciles, ahora se convirtieron en los pilares sobre los que reconstruí mi vida. Confianza y mi vida, aunque tenía amigos que insinuaban nuevos esfuerzos románticos. Estaba contento con mí. Apreciaba mi libertad sabiendo que si el amor me encontrara nuevamente, tendría que respetar y elevar la vida que llevaba con orgullo por mi cuenta. Terminé la última de mis obligaciones legales. Me di cuenta de que la versión de mí mismo que entró por primera vez en esa oficina de socios ya no estaba en su lugar. Una mujer templada por la experiencia, segura de su valor y protectora de su duro santuario. Los lienzos digitales que llenaban mis días eran más audaz ahora, infundido con la fuerza de mi historia. Los clientes reconocieron la profundidad y autenticidad de mis diseños, que parecían resonar más ampliamente que nunca en la tranquilidad de la noche. Mientras, por la ventana al mundo de abajo, entendí la verdad de mi viaje.
No se trataba solo de la lucha por mi casa o mis finanzas, era una recuperación de mi narrativa, recuperar la pluma que me había sido robada brevemente y escribir el guión de un nuevo camino hecho a mí mismo. Las cicatrices del engaño y esperanzadores.